Hola, hola, ¿qué tal amigos del Salvador Fan Club? Yo soy Brian Doño y tenemos un nuevo video en el canal. En esta ocasión hablamos de la selecta y su rendimiento en el 2023. Así que sin más, comenzamos. Bien, y es que el año 2023 está a punto de terminar, faltan 15 días y es por eso que hoy hacemos un balance sobre lo que nos dejó futbolísticamente la selecta en este año. A manera de ranking vamos a ordenar los partidos de la selección nacional y luego daremos un par de datos más para entender por qué se llegó a esta situación. Bien, El Salvador jugó 13 partidos durante el año 2023 con 2 entrenadores diferentes y entre medias un cambio de nombres en el plantel. De esos 13 partidos, 0 victorias. No todos los partidos fueron malos, pero sí hubo bajos rendimientos de los jugadores y lecturas equivocadas del cuerpo técnico, tanto en el momento de Hugo Pérez como hoy con Rubén de la Barrera. Bien, vamos rapidito al ranking. Puesto número 13, Martinica 1, El Salvador 0 por la tercera fecha de la Liga de Naciones de CONCACAF. Aquí se llegaba con la soga al cuello. Rubén de la Barrera ahí hace un cambio, hay jugadores que no están, hay jugadores que pidieron selección por mucho tiempo, se les dio la oportunidad y jugaron mal. Fue un equipo inconexo, deprimente, sin ideas. No sé por qué Rubén de la Barrera apostó por Walmer Martínez de lateral cuando es obvio que el chico no es un lateral. Entonces, no sé, es fácilmente el peor partido de la selecta. Puesto número 12. Japón 6, El Salvador 0. Ok, es un rival muy arriba de la liga en la que está El Salvador. Ahora, el siguiente partido de esa gira asiática a mí me dio a entender que sí se le podía competir a un rival de la diferencia de calibres como es Japón. Entendemos que Corea del Sur tiene sus limitantes y tenía la mentira de entrenador llamada Jürgen Klinsmann y que Japón no. Pero, a ver, pudieron haber previsto que el Japón iba a jugar rápido, que Japón iba a intentar explotarle las bandas, poner al equipo más rápido posible. Entonces, no sé, y además el resultado es abultadísimo. Y ese fue el inicio de la Japón máquina de hacer goles que hoy conocemos. Bien, partido número 11. El Salvador 0, Martinica 0. Fecha 4 de la Liga de Naciones de la CONCACAF bajo el mando de Rubén de la Barrera y en casa. Este partido fue desesperante por otro motivo, y es que El Salvador tuvo la pelota pero jamás le pudo hacer daño concretamente a Martinica. Solo tuvo una o dos y verlo en cancha, a pie de cancha, fue todavía peor, de deprimente y desesperante. Bien, puesto número 10. El Salvador 1, Martinica 2. Aquí hay mucho duelo contra Martinica y este es el de la Copa Oro del 2023 en la fecha 1. A ver, aquí hay que contextualizar que hubo 6 jugadores que se intoxicaron, el viaje fue muy largo y El Salvador empezó perdiendo 2-0. Creo que Tomás Romero pudo haber hecho algo más en los goles. Luego le empata a Brian Tamacas de penal y fue un partido que creo que, no sé si aquí empieza el principio del fin de la era Hugo Pérez, aunque los otros 2 partidos de esa Copa Oro fueron buenos. Bien, partido número 9 es el Curazao 1, El Salvador 1. Primer amistoso de Rubén de la Barrera. A ver, fueron 2 equipos malos, limitados, pero El Salvador con un rebote logró arañar el empate y si bien no perdió, la racha se estaba extendiendo. Posición número 8. Curazao 1, El Salvador 1. El último amistoso de Rubén de la Barrera. Aquí mejora lo del primer amistoso, pero no mucho. Curazao con poco le hace daño, le maneja un poco más la pelota. El ingreso de Steven Guerra y de Muñoz de Platense creo que le dieron un importante envión anímico, jugaron mejor, pero igual fue un resultado malo, un equipo que a no ser por los jovencitos que se mostraron, pero de ahí poco y nada interesante. Bien, puesto número 7. El Salvador 2, Trinidad y Tobago 3. En casa, en el Mágico González. Este partido está en esta posición porque la selecta en ese momento
en defensa fue un colador y arriba jugó bastante bien. Aquí es el partido famoso del fuera Hugo, luego la conferencia de prensa incendiaria de aquel momento, yo creo que sabiéndose un poco en la cuerda floja. También el posterior pleito con Carsten Rivas. Entonces creo que aquí es por eso que este partido está acá. Posición número 6. Guatemala 2, El Salvador 0. Bien, este partido no lo pongo más abajo. Es porque hubieron peores. Pero aquí el detalle fue que se visitó Ciudad de Guatemala y Guatemala nos pasó por encima. El planteamiento de Tena fue mejor y también Guatemala jugó, y sobre todo la hinchada guatemalteca jugó un factor importante porque presionó todo el tiempo a Alex Roldán, y eso creo que hizo que un jugador que nosotros creíamos que no se iba a equivocar así, se equivocara así de feo en uno de los goles. También se equivoca Eric Zabaleta, y aquí es donde creo que al final el hincha salvadoreño empieza a no a desconfiar, pero sí a entender que quizás también ellos tienen malos rendimientos y a veces tienen bajones, que es normal en un futbolista. Bien, puesto número 5. El Salvador 0, Honduras 1, el amistoso del 22 de marzo de este año. Bien, a ver, creo que aquí todavía había esperanzas y creo que El Salvador juega bien, le juega muy bien a Honduras y pierde con un autogol de Melvin Cartagena, que jugó bien a pesar del autogol. Fue una mala suerte el que lo tuviera. Ahí se descubre a Leo Mengíbar como este jugador de selección nacional y demás. Entonces, por esa aparición yo creo que este partido está ahí. Bien, puesto número 4. Estados Unidos 1, El Salvador 0. Yo siempre consideré que a Hugo Pérez le salían bien los planteamientos contra Estados Unidos, que por su conocimiento y que a Estados Unidos se le jugaba mejor y los jugadores salvadoreños a Estados Unidos se le plantaban, y fue el cierre de la Copa de la Liga de Naciones anterior 1-0, y fue un buen partido a pesar del resultado. Bien, puesto número 3. El Salvador 0, Costa Rica 0. Un partido de dos selecciones que no le podían hacer un gol ni al arco iris. A ver, creo que se sabe que Costa Rica es más que nosotros y que este partido lo venía a encarar después de una derrota. No lo pierde y es bastante... Y hay emociones en ambos arcos, solo que nadie concreta. Entonces fue uno de los dos partidos que me gustaron de la selecta en la Copa Oro, porque se le jugó a un equipo con el que vamos a competir en la eliminatoria mundialista. Puesto número 2. El Salvador contra Panamá, 2-2, sabiendo que había que hacer una hazaña para intentar estar en Copa Oro en la siguiente fase. Pero, a ver, El Salvador arranca ganando con un muy buen gol de Brian Hill tras un pase de Mario González desde su propio arco. Entonces, al final lo termina empatando con un gol de Mayer, y aquí es donde se sienta que Brian y Mayer deberían estar en selección. Entonces, aquí creo que a mí me gustó ese partido. En lo personal no se clasificó, pero sí fue un partido en el que hacía pensar que El Salvador podía llegar a algo en la Liga de Naciones, cosa que no pasó así. Bien, y el puesto número 1 es para Corea del Sur 1, El Salvador 1, el amistoso jugado en Corea. Bien, aquí a mí me demostraron que sí se podía jugar así, y que aquí es donde también pudimos ver por única vez el tándem Harold Osorio-Leonardo Mengíbar. Creo que si logramos juntar a esos dos jugadores más una base más o menos sólida, hay por dónde jugar. Y en aquel momento fue un marcador que le dio un envión anímico. Luego se cayó en Copa Oro el equipo de Hugo Pérez, pero para mí es el mejor partido porque se supo aprovechar la debilidad del equipo de Klinsmann, que era el balón parado. Bien, para cerrar, El Salvador en estos 13 partidos hizo 8 goles, muy poco, y le convirtieron 21 goles. Entonces es una cifra bastante alarmante. Sitio FBref. Y aquí solo hay datos de la Copa Oro, pero vamos a ver un poco cómo ha sido, y eso va a ser nuestra muestra de cómo ha sido el 2023 para la selecta. Bien, a la selección nacional le dieron la chance de hacer 39 disparos, 15 de esos iban al arco y solamente se convirtieron 3
goles. Es un porcentaje muy bajo. O sea, de hecho son 0.13% de efectividad entre goles por tiros al arco. ¿Qué quiere decir? Que de los tiros que intentaba El Salvador, muy poco iba hacia gol. Ahora, el detalle es el siguiente, que también de los tiros que recibía más goles, porque en los 3 partidos de Copa Oro le permitió 33 disparos, 9 de ellos a puerta, pero el cambio está aquí. Que hay un 0.44 de goles por tiros al arco, es decir, le hacían más tiros y le hacían más goles, y eso creo que ha sido la tónica y sigue siendo la tónica de este equipo, en el que le anotan más de lo que puede convertir. Entonces se fue al caño la solidez defensiva que en algún momento se tuvo del año pasado, y se marca menos goles de los que se marcan el año pasado. Entonces, esto es el 2023 de la selecta. Pueden dejarnos en los comentarios qué les parece este análisis, y sobre todo qué esperan de la selecta en el 2024.